El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar, como lo anunciamos ayer, con Johan Herrera. Él es analista político y militar. Bienvenido, Johan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban. Qué rico estar con ustedes de nuevo. Hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido nuevamente a Contrapoder 3.0. Muchas gracias, José. Bueno, Johan, mucho tema hay que conversar porque hemos visto todo lo que está pasando con el tema de la guerrilla colombiana en Venezuela, las reacciones que ha tomado el gobierno, o las acciones que ha tomado el gobierno colombiano, las reacciones del régimen venezolano. Así que justamente tenemos que hablar de este tema con un experto como lo eres tú en esta materia, ¿no?, militar. Y quiero empezar por ahí, por el tema de los guerrilleros de las FARC y del ELN que están en Venezuela. Habrás visto en las noticias que están enfrentándose, ¿no?, contra los militares venezolanos, que fueron los que en primera instancia les permitieron justamente llegar a territorio venezolano y hacerse con ciertas partes. ¿Tú qué piensas de esto, de esta guerra de pandillas, ¿no?, que hay ahorita en Venezuela? Bueno, Esteban, o sea, hay un dicho muy viejo, el viejo adagio que reza que mal paga el diablo a quien bien lo sirve, ¿no? Entonces, vamos a verlo desde los dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista político y segundo, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, no es la primera vez que facciones comunistas o socialistas se enfrentan entre ellas. O sea, nosotros podemos recordar muy bien, por ejemplo, que el Partido Comunista Chino jamás se llevó en buenos términos con la Unión Soviética, por ejemplo, porque las dos corrientes son muy distintas. O sea, una es comunismo maoísta que se basa en las 5 tesis filosóficas de Mao, y el otro es, pues, obviamente la corriente soviética que se basaba en toda la parte de Trotsky, Lenin y toda esta carramanda de filósofos, ¿no? Es lo mismo que sucede acá. O sea, cuando nosotros vemos, en teoría, el chavismo no es como tal una corriente socialista de las corrientes socialistas, por ejemplo, que profesan tanto FARC como el ELN. Incluso entre ELN y FARC han habido enfrentamientos justamente por ese tipo de visiones políticas que son diferentes entre ellos, ¿no? Pues obviamente porque no todas las corrientes socialistas son exactamente iguales. O sea, es como tener 20 ratones, no, mejor aún, estamos hablando de comunistas, entonces hablemos de que tenemos 20 ratas, y esas ratas las tenemos en una caja, y en esa caja, entonces esas 20 ratas que tenemos, no todas son blancas, no todas son negras, no todas son cafés, pero todas son ratas. Entonces, desde el punto de vista político, ahí se entiende el por qué podría haber enfrentamientos desde el punto de vista ideológico. Ahora, quitándonos esa masturbación mental de la cabeza y yéndonos a lo que es la pura realidad, la pura realidad nos está hablando es que esto es un simple enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes. El cartel de los soles versus FARC por el control de los cultivos de coca, las rutas de exportación de cocaína. Lamentablemente, pues obviamente las primeras bajas y los primeros heridos que se empiezan a ver, pues son los soldados que, pues, lamentablemente no todos son 100% fieles al régimen, sino que pues muchos de ellos llegan a ser simplemente hombres que necesitan llevar algún tipo de pan a la casa, y la única forma de lograrlo es, pues, lamiendo la bota que los oprime, ¿no? Sí, bastante importante eso. Ahora, Johan, una pregunta. ¿Qué opinión te merece a ti que le colocaron recompensa a los disidentes de la FARC y a otros elementos del ELN por parte del gobierno de Iván Duque por su captura? Hombre, es una estrategia que funcionó a la perfección con Pablo Escobar, funcionó a la perfección en la época de cuando se instauró el Plan Colombia con Andrés Pastrana. Es una estrategia que funciona bastante bien. Veámoslo de la siguiente manera. Maduro mismo se ha encargado de que su pueblo esté en las condiciones en las que está. Y pues un pueblo en esas condiciones, yo creo que $1 millón o $2 millones no le sientan nada, y pueden poner a pensar de pronto a 1 o 2 o hasta 3, 4. Oiga, si entre todos nosotros cogemos este tipo que estamos teniendo que cuidar a las malas y por el que estamos aguantando hambre, pero pues aquí en Colombia nos ofrecen billete, y pues recordemos que no solo está la plata, ¿no? El gobierno colombiano no solamente te entrega el dinero, el gobierno colombiano también te entrega relocalización,
sea dentro del territorio colombiano o en territorio extranjero, usualmente viene siendo con Estados Unidos. Entonces a ti no solamente te van a entregar plata, sino te van a entregar la oportunidad de poderte ir a Estados Unidos a gastarte esa plata en lo que se te pegue la regalada, vivir en un país donde sí hay comida, donde puedes ir al baño tranquilamente, donde tienes todos los servicios básicos que un ser humano necesita, ¿no? Pues es una opción realmente válida, muy buena y que ha sido probada en cientos de oportunidades alrededor del mundo, no solo en Colombia, en Sudamérica, sino también en muchos teatros de operaciones donde pues los mismos soldados terminan traicionando a cabecillas o a grupos por el dinero ofrecido. Ahora bien, Johan, también en la entrevista pasada que tuviste con nosotros, tú mencionaste la posibilidad, ¿no? Y de hecho, tanto tú como Colina han hablado que no hubiese sido la primera vez, de que los propios militares colombianos incluso cruzaran frontera, ¿no? Para agarrar a ciertos personajes claves de las guerrillas, sí, ¿no? Hacia allá iba, porque la verdad es que el anuncio es interesante. Claro, cuando ofrecen dinero por la cabeza de estos tipos y está en territorio colombiano, por supuesto que es muy efectivo, pero todos sabemos que por lo menos la mitad o las 3/4 partes de todos esos guerrilleros o cabecillas están en territorio venezolano, y es por eso que insisto en la pregunta. ¿Tú crees que esto va a estimular? ¿En qué convierte esto a Venezuela en estos momentos? Esta cantidad de plata que están ofreciendo por estos guerrilleros que están dentro del territorio venezolano. Bueno, José, eso toca dividirlo en varias partes. O sea, primero, pues la intencionalidad del gobierno colombiano como tal. La intencionalidad del gobierno colombiano, pues es obviamente lograr lo que ya dije, ¿no? Que alguien se anime por el dinero a actuar de la forma en la que pues esperaría que otra forma lo que haría una persona, pues simplemente por ética moral. Alguien dentro de Venezuela. Pues, si no, sí, dentro de Venezuela, obviamente, claro. Es la idea. Es una forma de accionar sin ejercer fuerza o violencia, ¿no? La otra es lo que dice José, que ya es una forma no necesariamente violenta, pero que sí incluye el actor militar. Recordemos que en los actores de los grupos comando no necesariamente son... Un grupo comando puede tener varios tipos de infiltraciones y no todos los tipos de infiltraciones son iguales. Se puede tener el deep striking, que es entrar, hacer la operación que se requiere, como por ejemplo la captura de un objetivo de alto valor o la dada de baja del objetivo de alto valor, y listo. Eso podría ser una, pero también los comandos pueden llegar a entrar a hacer operaciones como por ejemplo de sabotaje, entonces se infiltran, entran, sabotean la parte que necesitan sabotear. En este caso, pongamos un ejemplo. Digamos que el gobierno colombiano, ni siquiera el gobierno como tal, porque esto no es una decisión 100% política, sino los altos mandos ven que ya la cuestión está pasando de color hormiga con Venezuela y que tal vez un run de guerra esté muy cercano, y necesitamos neutralizar algunos de los sistemas anti-S-300 que tiene Venezuela. Entonces, pues es mucho más simple enviar un grupo comando que simplemente puede insertar explosivos o puede llevar tal vez una granada, un RPG y dañar un sistema anti, lograrlo molestar por el tiempo suficiente para permitir un bombardeo con aviones o dañarlo definitivamente, bueno, etcétera. Otro tipo de infiltración es la infiltración que es más a nivel ideológico. Este tipo de infiltración es cuando entra el grupo comando que está entrenado no solamente para despliegue de armas, sino también a nivel ideológico. Eso significa que este grupo, ¿qué hace? Se pone en contactos con los grupos locales de resistencia, entrena a los grupos locales de resistencia y les abre canales de comunicación bilaterales para poder recibir la ayuda que sea que se les vaya a entregar. Como eso es lo que ha pasado, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos en Afganistán, eso es lo que ha hecho Rusia en Siria, es lo que ha hecho China en muchos otros teatros, es lo que India hace incluso dentro de Pakistán. No es nada nuevo, no es nada del otro mundo y es algo que sucede con bastante regularidad. Entonces creo que José se refiere al tercer tipo de infiltración. Es algo que se ve, es recíproco. O sea, si ustedes se ponen a ver, esto no es algo que haga Colombia solamente, es algo que Venezuela también está haciendo. Lo hemos visto en las unidades colombianas, lo hemos visto desde que fue la primera entrevista cuando hablamos sobre los agentes del SEBIN, lo hemos visto en miles de ocasiones. Entonces, literalmente no es si nos vamos a la guerra. En teoría, Colombia y Venezuela ya están en un tipo de guerra que es una guerra fría, donde se están ejerciendo ciertos tipos de acciones de parte y parte. ¿En qué se puede ver el tipo de escalamiento de estas guerras como frías que se empiezan a calentar un poco? Por ejemplo, en la futura adquisición que ya Colombia anunció de sus futuros cazas de generación 4.5. Esto ya es voz grande, porque tomemos en cuenta que Colombia ahorita no está en posición de adquirir los cazas, sin embargo lo va a hacer. Eso ya es prácticamente un hecho. A no ser que, o sea, la izquierda tendría que esmerarse demasiado en el país para lograr bloquear esta compra. Probablemente sean los F-16 Block 70,
parece que van a venir acompañados del F-16 Block 50, 52. Esa parte ya depende del tipo de negociación que se haga entre Lockheed Martin, gobierno colombiano y gobierno norteamericano. Pero bueno, el caso es, para resumir, en teoría estamos en una cierta guerra fría que está empezando a ver tonos un poquito más naranjas. Ya estamos pasando de azul a tonitos un poquito más naranjas, ya estamos viendo el video que yo les mostré de los militares colombianos reaccionando a la incursión de militares venezolanos. No fue un trato para nada diplomático como siempre se hizo en la frontera, eso ya fue un trato realmente 100% violento, que de arepa, no pasó a mayores, por decirle un término que tanto colombianos como venezolanos entendemos, de puro arepazo, no pasó a mayores, porque los colombianos estaban ya con el dedo negativo. Entonces, estamos viendo ya un tipo de escalamiento y esto pues es un reflejo de ello. Sí, la verdad que bueno, todos estos conflictos definitivamente nos demuestran lo peor de la izquierda. Ahora bien, Johan, también hay un tema que ya es un poco más político y que lo estábamos conversando antes de entrar en el programa, ¿no? Que es de una señora que acá hemos criticado mucho, porque bueno, ha demostrado ser una inepta, ha demostrado ser xenófoba, a pesar de que después se arrepienta, y es el tema de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Ha sido nominada la a señora mejor... C. López, digo, Claudia L., para que no digamos el nombre, no, aquí no se trata de... Bueno, la señora esa, ¿no? Ha sido nominada a Alcalde Mundial 2021. Yo quiero que nos digas primero tu percepción y también lo que han sentido los colombianos justamente de Bogotá, ¿no? Con esta nominación, porque tengo entendido que, por ejemplo, el tema económico no está muy bien ahorita en la ciudad por las cuarentenas forzadas de ella. El tema de la seguridad no está muy bien por la ineptitud de ella, no por los venezolanos. Así que la ciudad como que no está muy bien. ¿Por qué la nominan a ella entonces? ¿Qué piensas tú y qué piensan los ciudadanos de Bogotá? Esteban, primero, ¿quién la nominó? Es la pregunta base. ¿Quién nomina a Claudia López? O sea, ¿quién es la persona o quién es el grupo que está nominando a Claudia López? Segundo, ¿qué significa alcalde mundial? ¿Qué premio es alcalde mundial? ¿De dónde sale eso de alcalde mundial? Responder de la siguiente manera. Juan Manuel Santos se ganó un premio Nobel de la Paz. Sí. Realmente es como ir al jardín infantil y ganarse el premio al que colorea más bonito, pues se le dan a todos los niños. Es como ganarse cualquier premio de participación. O sea, que la nominen o no la nominen, pues obviamente la propia gente de su propio partido, ella misma va y se autonomina con otro nombre, lo que sea, que realmente es una idiotez. Es como entregarle el premio de sionista del año a Adolfo Hitler o algo así. O sea, es una ridícula, es completa una estupidez y una abyección completa que lo único que sirve es para rellenar páginas de periódicos que ya están comprados por los mismos políticos. Es como cuando CNN va a venir a decir que Hillary Clinton era la mejor candidata del universo mundial y que todo, wow. Pues obviamente pues que Clinton News Network venga a decir que Clinton es lo mejor, pues no es como que no significa absolutamente nada. Que esta señora esté nominada a mejor alcalde mundial, pues será en el mundo de idiotas en el que vivimos. Esto sí merece ser totalmente la alcaldesa. Una señora que primero es la que se la jacta de hablar de igualdad y es la primera que sale a hablar en contra de los migrantes venezolanos en Bogotá. Es una señora que se jacta de hablar sobre todo su trasfondo LGBT, que simplemente es una bandera política para obtener el voto homosexual en Bogotá, que es realmente lo que la subía ya al poder. Y para terminar haciendo nada, porque créanme, cuando yo salgo a manejar, por ejemplo, en mi carro, lo primero que pregunto es en qué va a quedar la suspensión del mismo, porque ahorita Bogotá es tan hermoso como la luna, lleno de huecos por todos lados. Esa señora no ha pavimentado ni un metro. Entonces, y todo con la excusa del COVID, ¿no? Porque todo es COVID sí. Acá. Entonces, ¿pero por qué la mala gestión administrativa? COVID. ¿Y por qué la mala gestión con las autoridades? COVID. Ah, bueno, ¿y por qué no se echa tal con los pies que le apestan? No, porque COVID también, pues, todo es COVID. Esta señora no tiene la culpa de nada, ¿no? Bueno, justamente por eso de que Johan se expresa así sin pelos en la lengua, es que había que comentar también este tema tan importante, ¿no? Muchas gracias, Johan, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0, siempre un placer. Bueno, muchachos, cuando quieran, y pues sí sería muy interesante sobre todo andar en el tema de
los enfrentamientos entre los militares venezolanos y los guerrilleros, porque es un tema que da para un tema bastante largo. Y seguirá. No, sin duda. De hecho, la semana que viene vamos a tenerte nuevamente para comentar el tema, porque estos piques se extienden en la frontera y estamos esperando obtener mayor información de lo que ha ocurrido. Muchas gracias, Johan, por tu participación en Contrapoderes.0. Bueno, José, un abrazo, que estén muy bien. Feliz tarde. Igual para ti, hermano. Era Johan Herrera, analista político y militar, sobre todo militar colombiano, que nos habla de la realidad de lo que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana y también este tema pues, de Claudia López, nominada Mejor Alcalde Mundial del 2021. Él lo dijo muy bien, será el alcalde mundial de los idiotas, porque no tiene otro sentido. Y yo le decía a Esteban antes de comenzar el programa que eso lo hacen es para comprar, lo compran. Esas nominaciones lo hacen ellos mismos, ponen unos grupos y le pagan para ganar notoriedad, sobre todo cuando ha metido tanto la pata como lo ha hecho Claudia López. Esta propuesta, ¿por qué? Por xenófoba, por su comentario en contra de los venezolanos, todo eso lo compran y a todos esos premios han perdido todo tipo de credibilidad, porque lo utilizan es para quedarle un background y un historial que no tienen estos elementos, sobre todo los izquierdistas, que son los que se la pasan en esa tontería. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoderes.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duele a quien le duela. Nos vemos mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.